Reunidos un día más en nuestro altar, le damos la bienvenida. El día de hoy me toca dirigir el altar con el tema Continúa. Y nos vamos a ubicar en el libro de Hechos, capítulo 1, donde Jesús ya le tocaba subir, o sea, ser recibido arriba para sentarse a la diestra del Padre, y les dio, antes de partir, les dio unas instrucciones a sus discípulos. Les dijo en el capítulo 1, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, cuando ya Jesucristo iba a subir, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Estas palabras y estas instrucciones y estos mandamientos se los dejó Jesús antes de subir a sus discípulos para que ellos continuaran con el legado o con lo que ellos iban a hacer, pues, por parte del Señor. Con la gran comisión. Con la gran comisión, exacto. Entonces, la promesa que les dejó el Señor con respecto al Espíritu Santo lo dice en el versículo 8, cuando dice, pero recibirán poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde ahí ellos comenzaron el ministerio, comenzaron su ministerio sin Jesús físicamente, o sea, ellos arrancaron. Y todos reunidos fue cuando vino y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas y las personas no entendían, empezaron a recibir sus primeros padecimientos, los primeros fueron burlas, se empezaron a burlar. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les explicó por medio de la palabra del por qué ellos hablaban en lengua, y fue cuando entendieron y fueron convertidos 3,000 personas. Luego ellos juntos, o sea, los primeros pasos de los cristianos y de sus discípulos, todos juntos, unánime, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a cada iglesia los que habían de ser salvos. Estos fueron los primeros pasos, uno de los primeros pasos que dieron los apóstoles o los discípulos de Jesús, sin Jesús físicamente, o sea, con el Espíritu Santo. Luego después ellos a la hora de la oración, tuvieron que ir a un templo llamado La Hermosa, y fue cuando curaron al cojo. Al cojo que les estaba pidiendo dinero y no tenían dinero, sino que en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret los sanó, pues. Y esto levantó una revuelta, una persecución, una molestia en los gobernadores del pueblo, en los saduceos y en los guardias del templo, y los tomaron presos, los agarraron presos, pues. Esta fue la primera secuela, para decirlo así, de lo que venía, pues, de sus afrentas, de sus persecuciones, de las críticas, de todos los padecimientos que ellos iban a soportar Eso era el inicio. Exacto, ¿no? De todo lo que les venía por delante, a causa del nombre de Jesús. Ya Jesús se los había dicho en el transcurrir de todo su ministerio. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en la vida de los apóstoles, en el comienzo de la vida de los apóstoles, pero sin Jesús físicamente, pues. Ellos tuvieron que tomar y caminar y enfocarse en varios rudimentos y tomar acciones para poder continuar con lo que Jesús les había dicho. Que predicaran la palabra, que sanaran a los enfermos, que por medio de prodigios y señales hicieran milagros y que hicieran discípulos. Entonces ellos continuaron se extendieron, pues. Ve que el título de este tema o de este altar se llama Continúa, y continúa significa extiende, avanza. Entonces estos pasos que ellos tuvieron que hacer como discípulos, en el libro de Eclesiastés
habla sobre la vida. Y como estamos hablando de la vida de los discípulos, los primeros pasos que ellos dieron sin el Señor, físicamente, en el libro de Eclesiastés capítulo 3 habla que la vida se resume en tiempo. Tiempo para crecer, tiempo para hablar, tiempo para hacer silencio. O sea, ahí especifican varios tipos de tiempo donde se resume en nuestra vida, pues nuestro andar diario. Entonces los discípulos tuvieron que primeramente crecer de manera espiritual, continuar creciendo, pues. Hay crecimiento en lo natural, ellos tuvieron su crecimiento natural cuando estaban sin Jesús, que es el que tenemos cuando crecemos de edad, de tamaño y todo eso. Pero en ese proceder de crecimiento natural, nosotros tenemos que alimentarnos de una manera sana y saludable para poder crecer, valga la redundancia. Y los alimentos deben ser de manera apropiada, sana y saludable y correcta. Yo me quedé impresionada en estos días que vi una imagen de Arnold Schwarzenegger. Él tiene 2 hijos. Y uno lo crió el papá y uno lo crió la mamá. Y vieras la genética de cada uno. Impresionante. El que crió a Arnold Schwarzenegger, papiado, con los músculos definidos. Y el que crió a la mamá, casi 2 metros, tremendo gordo. Y decía abajo, la misma genética, con diferentes hábitos. Y vermo, me quedé impresionada. Yo, wow, cómo es también, cómo uno por lo que come, cómo uno crece pues también, ¿no? En los hábitos. De igual manera, es el crecimiento espiritual, como hijos de Dios, pues. Ellos continuaron con su crecimiento, porque ellos me imagino que estaban acostumbrados de que Jesús les diera la comidita diaria todos los días. No hablo en lo natural, sino en lo espiritual. Ellos tuvieron que continuar solo sin Jesús, pues. Y de igual manera es cuando comenzamos una vida en Dios, una vida nueva, como hijos de Dios. También debemos alimentarnos con la palabra de Dios y con la oración, que son los alimentos principales del espíritu, pues, para el espíritu, para poder crecer de manera espiritual y tener vida. En altares anteriores hemos dicho que cuando andamos muertos, que podemos andar respirando, pero si andamos en pecado, andamos muertos en pecado. Y tenemos vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y cambiamos nuestra vida totalmente para vivir por Él. En Él y por Él y para Él. Entonces, los discípulos tuvieron que caminar bajo varios rudimentos. Y uno de los primeros rudimentos fue crecer de manera espiritual, como lo dije, como lo acabo de decir, pero solos, o sea, por su propia cuenta y con la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y entre unos y otros. El segundo paso, el segundo rudimento que tuvieron que tomar fue andar por fe. Y andar por fe significa una dependencia directa de Dios. O sea, tener en cuenta que el Señor, Dios Todopoderoso, Él nos cuida, Él cuida de cada uno de nosotros, pues. Si Él creó el mundo, si Él creó todo lo que vemos y lo que no vemos, Él cuida de cada uno de nosotros. Ese es como que nosotros hagamos un huerto en nuestra casa con, qué sé yo, lancemos semillas de pimentón, de ají y no estemos al pendiente de igual manera el Señor hizo el mundo, creó al mundo y Él está al pendiente de cada uno de nosotros, de lo que pasa en nuestra vida, de lo que pasa en el país, de lo que pasa a nivel mundial. El segundo significado de andar por fe es perseverar sin flaquear en nuestros esfuerzos y convicciones. Ellos tuvieron que caminar enfocados. O sea, ellos no andaban con Jesús y ellos no andaban viendo para los lados. Ellos estaban enfocados y no flaquearon en las convicciones que les dijo el Señor. Pues ellos creyeron en todas sus palabras y aún así caminaron. Otro punto que es andar por fe, que tuvieron que hacer los discípulos, es entender que somos peregrinos y extranjeros en tierra ajena, pues, que nuestra morada no es aquí en los cielos. Esa es una manera también de andar por fe, pues, de no depender o autodepender o superdepender de las cosas materiales, sino despojarnos. Ellos se despojaron para poder darle el cumplimiento a la palabra de Dios. Otro punto puede ser no confiar en las cosas que vemos como recurso de nuestra existencia. Yo he escuchado muchas personas que, si no tengo carro, no hago tal cosa. Si no tengo una harina pan, si no me como una arepa, no puedo dormir. O sea,
de lo que existe no hagamos un recurso bueno, pues que ya si no tenemos eso no vamos a poder continuar. En Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Imagínate tú. Como extranjeros y peregrinos, o sea, no pertenecen a este mundo, pues no pertenecen a esta tierra, estás de visita. No te amarres ni te aferres a nada de las cosas que hay aquí porque tú estás de visita, eres un pasante. Exacto. Y en lo que se te acaba el tiempo, te vas. En Mateo 4:4 dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan 6:27 dice: trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará. Entonces, leyendo estos versículos, no significa que vamos a dejar de trabajar, porque la palabra de Dios también dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Tampoco significa que vamos a rellenar arepa con las hojas de la Biblia. O sea, cuando dicen comamos pues, alimentémonos con la palabra de Dios. Y tampoco dice que andemos sin ropa, sin zapatos y que vivamos como en casas de cartones, qué sé yo, pues todo sin... Bueno, es que hay muchas personas que todo esto lo llevan al extremo. Hay doctrinas donde te enseñan, por lo menos en el caso de las mujeres, que no se deben pintar el cabello, que deben, como toman la palabra que dice, que no debes vestirte ostentosamente ni con lindajos ni oro. Entonces ya ellos se van al literal extremo de ponerte trapos y no pintarte el cabello y tal, y vivir como con espíritu de ruina, como arruinado, y viven en un rancho. Entonces eran prósperos en el mundo, pero cuando vienen al evangelio se hacen prácticamente unos pordioseros, o sea, se vuelven a la ruina. Otros que la doctrina que dan, la enseñanza que dan es acerca de la prosperidad, entonces se van al extremo, no tienen con qué y viven en una vida de apariencia. Quieren comprar más de lo que tienen, quieren vivir en una zona donde no pueden pagar, solo porque así es como le están enseñando el evangelio y como se supone es a lo que Jesucristo nos llamó. Y ni es ni uno ni es ni el otro, sino en el medio, como tú estás diciendo. O sea, no es que vas a estar pasando hambre, pero tampoco te la vas a dar de ricachón, sino que todo a una medida. Sí, ¿y por qué con todo esto? Porque esto lo tuvieron que vivir los discípulos y nosotros también lo podemos aplicar a nuestra vida, en nuestro andar diario. Y con estos versículos y con esto que acabamos de leer, Él dice en su palabra que, o sea, Él lo que nos quiere decir es que no vivamos afanados, como tú lo acabas de decir, ni estresados, ni enfocándonos en mal, pues, o sea, enfocándonos en lo que no tenemos, ni estresados por las cosas materiales, si porque tengo, porque no tengo, porque la mayoría, o todo lo que vemos, todo lo palpable, no trasciende a la eternidad. Y ellos no estaban enfocados en eso, pues. Su enfoque era en otro. Por eso es que el primer rudimento donde ellos tuvieron que caminar era por fe. El segundo, porque el primero era el crecimiento y el segundo es andar por fe. El tercer rudimento que tuvieron que andar es vivir con propósito. Vamos a leer Juan 15:16. Esto es un tremendo mandamiento con promesa. Juan 5:16. 15. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Vivir otro rudimiento de los que tuvieron que ellos que enfocarse es porque todo tiene propósito, todo en esta vida tiene un propósito, desde lo más que nosotros creemos insignificante hasta como el aire que respiramos, todo tiene un propósito en esta vida. Y todo fue creado por Dios y para Dios. Es decir, que esta vida le pertenece a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios. En Dios es donde encontramos propósito. En Dios nosotros encontramos nuestro origen,
nuestra identidad, y ellos caminando en el Señor, o sea, ellos cuando se dieron cuenta, me imagino yo, que ya no estaban con el Señor, o sea, ellos se dieron cuenta de todo esto pues en el andar diario, y ellos se dieron cuenta que vivir para el Señor y vivir con propósito, ellos encontraron su origen, su identidad, encontraron su significado. En Dios también podemos encontrar importancia, la importancia de cada uno de nosotros como seres humanos, como personas, como discípulos, como hijos de Dios. Encontramos propósito y encontramos destino. Y como estamos hablando de los discípulos, ellos anteriormente, antes de ser discípulos del Señor, eran pescadores. Y yo, bueno, los pescadores que conozco, los pocos que conozco, porque son muy pocos los pescadores que conozco, son mal hablados y podridos, o sea, siempre huelen, tienen olor a pescado. Son muy pocos los que no tienen ese olor. Y de que ellos cuando Pedro les exhortó, cuando los agarraron presos, que Pedro, después que los soltó, que no consiguieron ninguna prueba para tenerlos ahí en la cárcel, los soltó. Pedro les echó una exhortadita y ellos se quedaron atónitos y maravillados por cómo hablaba Pedro, y dijeron, hermano, este mal hablado, ve cómo habla, o sea, ya entendemos quién andan con eso. Entonces ve cómo el Señor les dio propósito a cada uno de ellos, sin tenerlo y sin imaginárselo. Sí, pero en eso hay diligencias, porque él, ahí en el libro de Hechos, habla cuando ellos mandan a llamar a los 7 llenos del Espíritu Santo con sabiduría para que atiendan a los que se congregaban, para ellos poder mantener el ministerio de la oración y de la lectura, o sea, de la búsqueda de la palabra. Ellos se enfocaron, como tú dices hace rato, pero ellos no hablaban bien, como dices tú, pero ellos en el caminar con el Señor, y también les quedó claro, Jesús no leía la palabra, a él le venía por sabiduría, pero el hecho de Jesús poder hablar de tú a tú con un fariseo, eso los maravillaba a ellos, los motivó a ellos a tener también ese conocimiento. Es lo que ellos lo inspiró a leer y a conocer más de las escrituras, para poder hablar con ellos, y eso es lo que maravilla a esta gente. Es algo maravilloso desde que comenzaste a hablar, porque ellos andaban con el Señor para arriba y para abajo, en todo tiempo, en todo momento andaban con Jesús. Claro, habían sus escapadillas de Jesús, pero siempre ellos en la mayor parte del tiempo estaban con Él. Y como dices tú, el tener que afrontar las cosas de la vida sin el maestro, sin el que los enseñaba, sin el que los ayudaba, el que los empoderaba, el que les hablaba palabras de aliento, porque ellos más de una vez a lo mejor amanecieron con desánimo, algún día se levantaron con un dolor aquí o con ganas de no avanzar, o a lo mejor sintieron ¿qué estoy haciendo? Dejé a mi familia por allá, o el trabajo lo solté allá y yo ¿qué estoy haciendo aquí? Y venía esa palabra, ese bálsamo a su corazón de parte del Señor, ese abrazo, exacto, y ellos agarraron fuerza de nuevo, pero ahora no está. Ellos dirán, bueno, ¿quién me va a sobar la cabeza? ¿Pedro? ¿O Juan? O sea, es fuerte. Y otro rudimento que ellos tuvieron que enfocarse es prepararse para devolver lo que es de Dios. O sea, prepararse para devolver, sí, lo que es de Dios. Porque vamos a leer Génesis y Eclesiastés. Génesis 2:7, para entenderlo mejor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, nosotros venimos de la tierra y Él sopló aliento de vida en nuestra nariz. Igual cuando nos morimos, o sea, devolvemos a la tierra y el espíritu vuelve al Señor. Y tenemos que vivir, bueno, ellos vivieron así y nosotros también tenemos que hacerlo. Vivir, porque nuestra vida es una neblina. O sea, hoy estamos, mañana no sabemos, porque nuestra vida le pertenece al Señor, como lo dije hace rato. Entonces, si nuestra vida es del Señor, nosotros tenemos que vivir para Él, porque tarde o temprano vamos a rendir cuenta, porque esta vida es prestada. Vivamos para Dios, consagremos nuestra vida, nuestra familia y todo lo que hacemos a Él. ¿Y por qué?
muchos dirán, ay, ¿por qué? Si yo no lo hago y a mí me va bien. O sea, yo pienso es porque al final, cuando tú tienes un entendimiento en la palabra, te das cuenta que el que murió por ti en la cruz fue Jesús. Entonces, si Él dio tu vida, si Él dio su vida por ti, ¿por qué tú no vivir para Él? O sea, si Él murió por ti, ¿por qué tú no vivir para Él? Ellos dirán, sí, pero yo no lo mandé a que muriera por mí. ¿O por qué murió por mí? Murió porque quiso. Y en realidad Él murió fue por los pecados que nosotros teníamos, para la reconciliación con el Padre, para que podamos tener, más allá de una recompensa aquí en la tierra, es asegurar esa vida eterna, asegurar esa entrada al paraíso o al reino de los cielos. Si no, lamentablemente, por mucho éxito que hayas tenido en esta tierra, en este planeta, por muy exitoso que sea, por muy próspero, por muy grande tu familia, cuando te mueras, lamentablemente, te toca es... No, y otro punto también es porque, ¿quién derrama misericordia sobre nosotros cada mañana? ¿Quién nos da la fortaleza para continuar de pie? Exacto. ¿Quién nos da la sabiduría para Sí, pero hay tomar personas decisiones? que no tienen esa revelación, sino que ellos dicen, bueno, por mi inteligencia, porque yo estudié, porque yo me quemé las pestañas, porque yo he trabajado duro, porque yo monté tantas empresas. Y ellos mismos se vanaglorian de lo que hacen y no tienen la revelación de que Dios fue el que les dio la inteligencia, la sabiduría, le dio la constancia, la fortaleza, le puso las conexiones, le puso a las personas que lo iban a ayudar o que lo iban a instruir, o los padres que él tuvo, según sea el caso. Ellos no tienen esa revelación y por eso ellos son muy yoístas. Y tristemente, bueno, el altivo Dios lo ve de lejos. Y después cuando les viene un cáncer, una enfermedad fuerte o un hijo de ellos está en una situación, allí quieren clamar al Señor. Pero ahí es donde dice el Señor, yo al altivo lo veo de lejos, aunque Dios es un Dios amoroso y misericordioso. Y Él a veces nos ayuda simplemente por gracia, para mostrar su amor. Bueno, está bien. Para que Dios nos llene de vida, amor y esperanza para poder continuar, ellos tuvieron que tomar estos rudimentos que acabo de nombrar. Pues primero crecer. Jesús también lo hizo y Juan también lo hizo y todos los tenemos que hacer. En Lucas 2:4 dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, Jesús también se dedicó a crecer en sabiduría y en fortaleza. Ellos tenían que andar por fe, vivir con propósito y estar como los scouts, siempre listos. Estos son rudimentos que ellos tuvieron que caminar cuando se separaron cuando Jesús se fue, pues. Y nosotros también lo podemos poner en práctica en nuestra vida para poder caminar y entender los designios del Señor y el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Ellos y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que también confiar, pues. Confiar. Y en este capítulo que leímos del libro de Hechos, este libro de Hechos, en el capítulo 4, versículos 23 y 31, que es más o menos donde se basa este altar el día de hoy, que dice que tiene como tema, los creyentes piden confianza y valor. O sea, de ahí el punto principal de este altar, porque ellos estaban pasando por fuerte tribulación, persecución, burla, o sea, ya ellos estaban sintiendo los primeros ataques pues, por parte de las personas que estaban en contra de ellos, o que no creían, pues, o en contra de Jesús, o en contra de lo que hizo todo él antes de irse. Entonces nosotros de esa manera también tenemos que aferrarnos, pues, y si ellos lo hicieron, también nosotros, ¿por qué no? Pues? Entonces, con respecto a estos versículos o a estas palabras o a estos hechos que ellos hicieron, después que soltaron a Pedro y a Juan, si no me equivoco, cuando fueron presos, ellos levantaron un clamor al Padre. Y la primer clamor fue de confianza y valor, ¿no? O sea, pero el primer punto que quiero hablar con respecto a este clamor que ellos levantaron fue de confianza.
Y un concepto de confianza es la seguridad o esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda o funcione de una forma determinada. Vamos a leer Jeremías 17, 7, 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y eso es con un árbol. Uh-huh. Imagínate nosotros si confiamos en el Señor y le entregamos todo lo que hay dentro de nosotros y descansamos en Él. Sencillamente es descansar en Dios, la confianza. ¿Y por qué sencillamente? Muchas personas no lo ven sencillo. De acuerdo a lo que estén pasando, para ellos piensan que es lo peor confiar y soltar. Pues. Y si en nuestra fuerza hacemos cosas más grandes. O sea, nos enfrentamos a situaciones más fuertes y hemos salido con nuestras propias fuerzas. Imagínate con las fuerzas del Señor. Porque ve lo que dice, en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. O sea, en el momento más crítico que puedas estar pasando tú vas a estar verdecito. ¿Y por qué ellos levantaron ese clamor? Por la tempestad que venía. Por eso, ellos en plena situación que estaban viviendo ellos, en plenas aflicciones. Confiar es recibir y aceptar los propósitos de Dios en nuestra vida y saber que Él tiene el control absoluto de todo lo que pasa en nosotros. En Juan 3:16, el versículo más famoso, dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, si me equivoco. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto. De que Él entregó a su Hijo, no, lo escatimó, pues. No tomó en cuenta que era su Hijo, o sí tomó en cuenta, sino que Él lo entregó por nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Y una de las características más resaltantes en Dios es el amor. Por amor entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, para que por medio de su sangre podamos reconciliarnos con Él. Por amor, Él nos protegerá y nos cubrirá. Por amor, el Señor nos suplirá si estamos pasando por algún tipo de desabastecimiento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra finanza. Él nos suplirá y Él nos dará la salida si tenemos dudas con respecto a un tema o también estamos pasando por situaciones adversas. Él nos dará la sabiduría para tomar buenas decisiones y salir de la aflicción, de la prueba o de la dificultad. En el libro de Números, no recuerdo exactamente el versículo, dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? También. Entonces, yo no he escuchado ni en este país, ni en ningún otro, que esta pandemia se ha detenido. Entonces, agarremos este tiempo para conocer al Señor, para indagar, para preguntar, para leer su palabra, para conocerlo. Busquemos un momento a solas con Él, pues. Busquemos un momento y en ese momento pidámosle al Señor en oración que hable con nosotros, que nos ayude, presentándole nuestras cargas. Pero es que justamente lo que decía Jeremías, que bendito el varón que confía en el Señor. Será como árbol plantado junto al río. En años de sequía no dejará de dar fruto. Este es un año de sequía. Este ha sido un año terrible para toda la humanidad, este año 2020. Y en este tiempo de pandemia ha sido tremendo para muchas familias, muchos hogares, muchos países, muchos negocios, muchos empresarios. Y justamente este es un tiempo de sequía, porque son pocos los que están dando frutos, porque todo está paralizado prácticamente. No en un 100%, pero es un alto porcentaje. Y eso impide que el crecimiento sea notorio. Sin embargo, Dios en su promesa dice que si tú confías en el Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de sequía, Él te hará
dar frutos y tú no dejarás de prosperar o de ser bendecido por el Señor. Y eso, bueno, soy testigo de eso. Entonces tomemos este tiempo de sequía para buscarlo, para tener un Con encuentro más razón, con más favor, pues. para conocerlo y para que Él nos llene de su paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En estos días leí una imagen que la anoté aquí, o sea, decía, una vez, me llamó muchísimo la atención porque la leí como 2 o 3 veces para poder, o sea, porque me atrapó tanto que dice así, una vez que te das cuenta que el camino es la meta y que siempre estás en el camino, no para alcanzar una meta, sino para gozar o para disfrutar de su belleza y de su sabiduría. Y aunque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, sin Él no vamos a poder tener ningún tipo de meta. Y tenemos que aferrarnos a Él para poder llegar a donde Él quiere con cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la meta? Si la meta es el camino, entonces disfrutemos del camino. El camino también puede ser todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea diariamente. Yo creo que la meta es la vida eterna. Exacto, pero es hablando de Jesucristo. Porque yo dije que en la palabra de Dios, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, con respecto a la vida eterna. Pero también el camino, la meta es el camino. Y nuestro camino también puede ser nuestro día a día, o sea, lo que nuestra vida, lo que nos rodea. Exacto, porque si tú estás en medio de una aflicción, creemos en la palabra del Señor cuando Él dice, todo obra para bien de los que aman al Señor. Y en altares anteriores hemos dicho que cuando estamos pasando por fuertes tribulaciones, si no tienes la solución, entonces trata de buscarle la enseñanza. Entonces yo pienso que el camino, que la meta es el camino y que en el camino podemos conseguir varias enseñanzas de parte del Señor. Por ejemplo, un ejemplo ahorita, lo que está pasando. ¿Me entiendes? Lo que está pasando a nivel mundial con respecto a la pandemia. Busquémosle la enseñanza, busquemos lo que Dios quiere hablarnos, si Él quiere que nosotros nos humillemos delante de Él, o sea, busquémosle la enseñanza de parte del Señor y preparémonos en este tiempo, pues en tiempo de pandemia. Entonces quiere decir que la meta, el camino también es lo que nos rodea, aparte que lo más principal que el camino es Jesucristo, camino a la verdad y la vida, que es la vida eterna. Entonces, otra de nuestras metas también puede ser cultivar una confianza plena en Dios y ser agradecidos. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otro punto que ellos tuvieron que tener es valor. Ellos oraron por confianza y valor. Y valor es la importancia que se le da a algo o a alguien. Cuando los discípulos arrancaron el ministerio sin Jesús, ellos continuaron. Ellos tuvieron que seguir creciendo, como lo dije anteriormente, enfocarse y andar en fe. Ellos tuvieron que vivir con propósito. Ya lo repetí, pero lo quiero volver a decir. Ellos no se aferraron a las cosas materiales de este mundo. Ellos confiaron, como lo dije hace rato, ellos confiaron en todo lo que Jesús les dijo, en toda su palabra. Pues. Ellos tuvieron la convicción en su corazón y obraron. Y ahora ellos se llenaron de valor. Ellos levantaron un clamor ante el Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Voy a leer Hechos 4 del 23 al 31. Y dice, los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron a todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente? Este es por la persecución que ellos venían ya padeciendo. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles
y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Es poderosa oración. Sí, pero ve el valor, o sea, este punto que ellos tuvieron que tomar y aferrarse a ellos es el valor, porque ve el valor y la importancia, como lo dije hace rato, y ellos, el valor, lo que la importancia y el valor que le dieron a lo que Jesús le había dicho, ¿no? Pero fíjate algo, Pedro y Juan fueron los castigados allí, solamente ellos dos, pero ellos apenas fueron libres, ellos lo que hicieron fue contarle a los compañeros de ellos: mira, ¿sabes que nos pasó esto, porque hicimos esto, Dios nos amparó, Dios nos respaldó, Cristo se manifestó y mira lo que hizo esta gente, y ve lo que nos dijeron que no hicieran. Ellos buscaron compañía o apoyo de sus propios compañeros, cuentan esto, y es ahí donde todos se unen en un mismo clamor, en un mismo sentir, se unen en oración, como dijo Jesucristo: si dos o más se unen en una oración, todo lo que pidas será hecho. Ahí se cumple. También se cumple lo que dice Santiago más adelante: si tienes problemas, confiésense unos a otros, porque la oración del justo puede mucho. Y eso, aquí se está cumpliendo eso. Muchas veces a uno le acontecen situaciones y se los guarda, no dice nada. Y ¿cómo te pueden ayudar los demás? Porque una de las cosas principales es dirigirse al Señor, pero si lo haces en grupo, es mejor. La oración colectiva, la fe colectiva, tiene más poder. Ese acompañamiento no debe faltar entre una congregación. De hecho, en todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial no debería faltar, pero como no hay unanimidad, eso es lo que sucede. Ve que ellos clamaron ellos levantaron un clamor en oración y entregaron sus cargas ahí, porque ellos estaban sintiendo pues la presión. Y ellos le entregaron sus cargas al Señor aquí en el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahí entregaron. Y conceda a tus siervos con todo de nuevo que hablen tu palabra. O sea, ahí entregaron, como tú dijiste, a veces estamos pasando por situaciones y nos cuesta. Y una es levantar clamores y entregar pues nuestra carga. Y si no es directamente con el Señor, que debería ser, pero con la congregación pues en general. Y le pidieron que con denuedo, para que con señales y prodigios se predicara la palabra de Dios. Esta fue otra de las peticiones que clamaron al Señor, o sea, para que ellos continuaran con el legado que el Señor les había dejado. ¿Cómo fue que tú dijiste al principio? La Gran Comisión. Con la Gran Comisión. Ve que ellos pidieron denuedo, y denuedo significa brío, fuerza, energía para hacer algo. Y el último punto que ellos tomaron en cuenta y se enfocaron los discípulos es la firmeza. Por eso es que ellos piden para predicar con denuedo tu palabra. O sea, con firmeza, con brío, con energía. Como lo dice David en la mayoría de sus salmos: tú eres mi fuerza, mi fortaleza. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si nosotros reconocemos la importancia que tiene Dios en nuestras vidas, Él se convierte en nuestra fuerza, en nuestra fortaleza, en nuestro escudo, en nuestro pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. Hay muchos salmos que dicen así. Y Él nos deja también en el libro de Juan, Él nos dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero descansen en mí, tengan confianza porque yo vencí al mundo. Y ve que es tremendo porque ahí mismo en el capítulo que estamos leyendo, donde ellos levantan un clamor por confianza y oración, en el último versículo, en el versículo 31 dice: cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados tembló, Ujú. y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Clamar a Dios, levantar un clamor al Señor. Busquemos refugio, buscándolo como refugio, pues, para que Él estremezca nuestras vidas, como tembló allí cuando levantaron el clamor, pero que Él tiemble dentro de nosotros, no se estremezca nuestro ser, pues, con su presencia. Esa es una señal de respuesta a la oración, la que Él escuchó esa oración. Exacto. Y para recibir, pues, de parte de Él todas sus bendiciones y todos sus beneficios. Y continuar así hasta llegar a la meta que el Señor tiene trazada para nosotros en Cristo Jesús. Espero que haya sido de bendición y que hayan tomado algunos puntos para ponerlos por obra y llevar mucho fruto en el nombre de Jesús. Bendiciones.